Bien, todo bien. ¿Ya salieron de la depresión post-prueba? La verdad, yo sí. Me Eso, recomendé. bueno, eso ya es un buen paso. ¿Cuándo les di las notas? ¿No sabía? Creo que nos falta tanto, pero no estoy segura. No sé si Dijeron algo. como entre hoy y mañana podrían estar. Uf, uf. Aprovechan de tomar harto entonces, antes de que llegue el hachazo. Y le han metido bueno, ¿no? A la segunda cátedra, han hecho la guía. ¿Qué ha pasado por sus vidas? Estoy muy perdida para la segunda cátedra. Pero la segunda es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Y lo antepasado. Entonces, como que te fue mala también la tutoría, como que no quedaste muy clara después de la tutoría. No, estoy bien con propiedades correlativas, pero después con equilibrio químico, como es muy complicado. Mm, Como tiene muchas definiciones y cosas, y la concentración de no sé qué, y K. sí, sí, ahí la verdad no me acuerdo. Todas las cosas tengo que estudiarlas antes porque no me acuerdo de nada. Así que no podría ayudarte ahora. Pero, por ejemplo, enlace químico, ¿cómo vais con eso? Es lo que vamos a ver hoy día. Enlace químico, según yo, no es tan complicado. Bueno, ese es el espíritu. Porque lo muy bueno que les pasó a ustedes, o sea, entre todo lo malo, es que se le acortó la materia. Entonces, pueden afirmarse bien en estas cosas fáciles como que serían enlace químico. Sí, o sea, no tenemos termodinámica y cinética tampoco creo que va a entrar. Claro. Entonces me acuerdo que la prueba 2 tenía tantas definiciones como que no sabía si estudiar para los ejercicios o para las definiciones, porque era como mucha materia acumulada y como que muchas fórmulas, entonces estáis como más nervioso por eso. Pero ahora que son tres temáticas grandes, como que igual tenéis tiempo para procesarlo mejor, si bien da lo mismo, pues, están online y todo el rollo, al menos se pueden enfocar entre grupos, así que podrían aprovecharle alguna ventaja. Sí, Y, y no sé, pues enlace químico, liquidarlo, onda, romper la prueba con eso, y así, si no entendí tanto de lo otro, finiquitáis con este, ya tenía el 4. Ya que me voy a eximir con 4, chao, ¿para qué más? Entonces esto va a ser como lo fuerte, igual que propiedades coligativas. No creo que le hagan un ejercicio muy difícil. Entonces, también la idea es liquidar con estos ejercicios como más tranqui, más triviales, entre comillas. mm, Y equilibrio químico, sí, pues un poco más difícil. Entonces, eso ya lo dejamos para las últimas clases, porque igual nos quedan como 2 tutorías más antes de la prueba, creo. Creo que la logramos. Entonces, ahí podríamos finiquitar ya equilibrio químico. igual Pero eso, no es tan brígido. O sea, tenemos tiempo para la segunda cátedra porque el control de la próxima semana, como la próxima semana es de retroalimentación, lo vamos a correr para la semana en la cátedra. Entonces igual tenemos como un poco más de tiempo para estudiar, supongo, y bueno, como para preparar. bueno, bacán, mi tío. Oye, ¿y los demás qué vaina? ¿Cómo van? Bien, yo creo. O sea, la última materia, la de enlace químico. No, mentira. Sí. Ya no me acuerdo cuál es, pero la última que estábamos viendo. Equilibrio. Como eso. Eso sería como lo más difícil. Pero, o sea, es que el profe lo pasa demasiado rápido, entonces uno no alcanza a procesar lo que está diciendo. Sí, Simplemente lo dice.
Pero entonces, coligativa y... ¿Qué fue lo otro que vimos? Se me olvidó. Vimos las propiedades periódicas también, algo así. Que posiblemente también le metan entre medio. Pero eso ya está bien, como que está más procesado. Entonces, no Sí. hay problema. Ya, bueno, bacán. Y si tampoco entendí las propiedades coligativas, las que vimos la semana pasada. Es que el tema es que como tenemos como tantas pruebas y estoy tan atrasada que digo, ya voy a escuchar lo que decís mientras estudio para lo otro, entonces me pierdo, entonces al final no entiendo nada, así que como que estudio para lo que tengamos ahora y después hago lo otro, como que estoy atrasando mucho todo, entonces como que mi cabeza está explotando un poco. Ah, pero estáis como estudiando otras cosas mientras estamos en la tutoría. Sí, es que Oh, no, yo te estoy recomiendo atrasada que con mucho, entonces no, tengo no, muchas eso cosas que hacer. es para mí, mi consejo es que tiempo perdido, para ambas materias. Si estás atrasada, sacrifica un control de una y te ponía al día con ese tiempo ganado, pero eso de compartir al mismo tiempo no funciona. Y nunca he visto en qué le funciona, a menos que sea como muy Mateo. Onda, es decir, como que cachaba la materia y como que tiene que joderla para repasarla, pero si no tienes la materia, no te aconsejo que estar con dos ramos al mismo tiempo y más encima de ramos diferentes. Así que, sí o sea, no sé, po, ¿cuál es la materia que más te complica ahora? No de química, de los ramos. O sea, es que me complica todo, pero yo creo que cálculo puede ser, o sea, es que no entiendo nada de cálculo, ya pasamos la cátedra y sigo sin entender. Y ya estoy estudiando para álgebra y estoy estresada porque no encuentro la cosita de botánica que tenemos que hacer un trabajo, entonces como que no. Yo creo que si te están costando mucho los cálculos, métele cálculo todo el rato. Cálculo, 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 cálculo. Y reposa un poco los otros ramos, ¿cachai? Como que sacrifica nota igual, po. No quiero decir que sacrifiques el ramo. Onda, no te saqué un uno en botánica y un uno en otro ramo, pero no estoy con todo al mismo tiempo. Es decir, llega a la profundidad de cada ramo y ahí la vaya a lograr dar vuelta. Porque si no está difícil, po. Onda, de estar todo al mismo tiempo, de verdad no te lo aconsejo. Para nada, para nada. Son como horas perdidas del fondo. No, no es un estilo para nada. Pero igual es mi consejo, no sé si lo quieres seguir o no. Sí, yo creo que lo más probable es que por lo menos en geografía lo hago y entiendo, porque en geografía como que siento que no es como mucha la materia y puedo estar haciendo otras cosas mientras debaten. Pero el otro ramo no, al final me termino saliendo de la clase y hago la otra cosa y después la veo cuando tengo tiempo. Claro. Mira, igual te quedan alternativas. Por ejemplo, si es que química es más salvable en el examen, por ejemplo. No sea online. Esto siempre te estoy hablando de mi experiencia como presencial. Pero te podí sacrificar, no sé, por la segunda prueba de química, por estudiar cálculo o otro ramo que queráis salvar. Después te hay examen de química, estudiáis mucho química y ponéis recuperativa la prueba anterior. Porque se puede hacer eso. No sé si sabían ustedes. De que la nota que te saquen el examen te la reemplacen por la peor nota y así te sube el promedio caleta. ¿Lo sabían? Wow. No. Está bueno el dato. Sí, eso es ley de la facultad. Como que no le gusta decirle a los profes, pero ustedes lo exigen y se lo ganan. Es así. Ponte, primera cátedra me saqué un 1. Segunda cátedra un 4 o 5. No me alcanzó, así que me fui a examen. El examen vale el 70, no, el 25. Y estas dos sumadas valen el 75, ¿no es cierto? ¿O tampoco sabían eso? Ay, no sé. No, en estos momentos tampoco calculo ya cuánto vale. Es como ya está vale 30, 25, listo. No estoy pensando. Tienen que meterle la calculadora, estas son como las clasificaciones del mundial. Ya, entonces, de este 75 que es como muy potente para salvar el ramo, solo te queda un 25. Pero ¿qué pasa si me fue tan mal en esta prueba? Yo puedo hacer antes de dar el examen, es decir, como arma doble filo, decir,
yo quiero que este examen valga como recuperativo, es decir, que me reemplace la peor nota entre las dos primeras notas, ¿cachai? Entonces ahora el 75% va a subir caleta porque tiene una mejor nota, mejor que un 1. Entonces eso se puede hacer para todas las pruebas, o sea, para todos los ramos. Pero, imagínate, tenía un 4 y te hay examen y lo veis como recuperativo, y te sacáis un 1 en el examen. Un arma doble filo, bajáis caleta también. Entonces, por eso, de repente podéis jugar a sacrificar una cátedra para después darla como recuperativa en el examen, y así te sube sí o sí, en vez de hacerlo otra vez. ¿Se entendió más o menos el juego? Son como juegos para salvar el semestre. Sí, creo que sí. Bueno, igual si tienen dudas, lo consultan y ahí por el grupo, en privado, y se la respondo mejor, porque igual es un poco enredado al principio entender eso, pero te juro que después lo van a tener que aplicar sí o sí. Van a agradecer ese dato, porque yo lo agradecí mucho para salvar muchos ramos. Gracias a eso, como que la gente no se echa tantos ramos, porque te salva mucho, en realidad. Así que eso. Ya, si no hay más desquites, le vamos a meter al tutoría. Voy a organizar esto. Ya, como estaba diciendo, esta materia no es tan complicada, pero sí requiere una cierta cantidad de memoria o organización, como para poder comprenderla mejor. La idea es que esta clase igual la conversemos más, porque ya que es una materia más abstracta, no va a ser tanto de cálculo, sino que como de sacarse dudas con respecto a lo que estábamos hablando, para que en caso de que aparezca un ejercicio muy difícil, lo sepan cómo resolver por ustedes mismos, como deduciendo. Entonces, los objetivos que vamos a ver en esta clase, como tratar de repasar un poco las propiedades periódicas, el concepto de estabilidad, electrones de valencia, gases nobles, regla del octeto, la estructura de Lewis, tipo de enlace y energía. Como abarcar todos esos conceptos en esta clase. Es harto, así que me van parando apenas no sepan algo, o apenas no entiendan algo, me van parando, ¿ya? O si no, voy como caballo de carrera. Ya. ¿Qué saben de la regla del octeto? Como para hacerla más corta. Vamos partiendo por lo que no saben. Así que, si no saben algo de la regla del octeto, ahora es el momento de preguntarlo. O mejor al revés. ¿Quién sabe algo de la regla del octeto? Solo sé que cuando estáis haciendo una estructura de Lewis, como las pelotitas alrededor del elemento tienen que ser 8. Ya, buena. ¿Y por qué 8? Para llegar como al gas noble, ¿o no? Ya. ¿Y por qué gas noble? ¿Por qué quieren hacer un gas noble? Es más estable, ¿o no? Buenísima. Entonces tenemos, a partir del apoyo de todo el público, que las pelotitas tienden a ser 8 porque quieren ser un gas noble, porque este es el más estable. ¿A qué se refiere el concepto de estabilidad? Se lo voy a hablar más como informalmente, más que químicamente, porque así lo logro entender yo y se me queda grabado. Voy a anotar los lápiz. Lápiz. ¿Qué no me pesca? Bueno, me deja dibujar. Fuck. Ya, filo. Bueno, la cosa es que todos los elementos, como en su último nivel, es decir, cuando vamos subiendo como de carga energética que vamos obteniendo,
van ganando electrones en el fondo. Entre más electrones que uno va ganando, como que tiene más energía, pero como que quedan más inestables si es que no están completos. Es decir, como que quedan disparejos si es que no está completo su último nivel de energía. Al estar completo, significa que está más estable. Y lo único que tienen como los electrones en el último nivel llenando todos los cupos son los gases nobles. Y estos son elementos muy estables. Y ustedes saben que la naturaleza como que siempre busca la estabilidad. Es decir, si tengo un vaso con agua y tengo como un hoyito, el agua va a tender a salir porque no hay agua en otras partes, entonces quiere buscar el equilibrio. Entonces por ahí va la tendencia de ganar o ceder electrones. Es decir, yo te ayudo para estabilizarme yo, y tú me ayudas para que tú te estabilices y así los dos estamos estables y nadie nos molesta en nada. Como que por ahí va la cosa. ¿Dónde va a suceder esto de los electrones de valencia? O esta cosa de ganar o ceder electrones en las capas S y P. ¿Ya? Lo vimos en la clase antepasada sobre la configuración electrónica y bla, bla. Entonces, ¿por qué S y P? Porque así se ve como de una forma mucho más gráfica. Y también el S tiene capacidad 2 y el P tiene capacidad 6, entonces la suma de estos dos orbitales hacen los 8 electrones de valencia máximos que pueden tener, en teoría, los elementos. Igual hay excepciones, hay elementos que tienen más de 8 y otros menos de 8, pero se logra, como generalmente se logra. ¿Cómo se ve la estructura de Lewis? Se ve un átomo al centro, que sería como el nombre del elemento, y como decía anteriormente, los puntitos alrededor son los electrones de valencia que posee el elemento. ¿Ya? ¿Saben qué pasa, por ejemplo, si tengo un cloro menos? Es decir, Cl menos. ¿Cómo se notaría? Se le agrega un electrón, ¿o no? Una pelotita. Buenísima. Se le agrega uno porque ganó un electrón. A pesar de que el cloro tenga 7 electrones de valencia, como ganó un electrón, se le pone otro más. Así que está declarado acá. Oye, no puedo creer que no me deje dibujar esto. Qué rayo. Ya. ¿Y si lo cerráis, Gabriel, y como que lo vuelves a abrir? Sí, yo creo que voy por eso. A ver, inténtalo al menos para ver si es que puede funcionar algo, porque igual lo ocupas mucho. Sí, me gusta expresarme dibujando. Voy a intentar dibujar antes de compartir la pantalla, a ver si funciona. No funca. No, filo, ya se chingó esto. Filo, sigámonos para no gastar tiempo. ¿Intentaste con el que dice pluma en vez de lápiz? A ver, pluma. Creo que sí. Sí, ni me mea. No, como que lo aprieto y no, como que no pasara nada. Alterna con Paint, ¿Qué cosa? que, que podrías intentar con Paint también. ¿Y cómo paso el Power Paint? Pero copia la imagen nomás, pues. Ah, no, va a ser un cacho. No, si le voy a explicar unas cosas. Voy a compartir esto nomás y no, ya sé. Ya. Pero era buena idea. ¿Dónde me quedé? Me quedé estos objetivos. Ya. Ya les pregunté qué pasaba si el cloro gana uno negativo, o sea, gana un electrón y está negativo. Se puede dibujar en el mismo zoom. ¿Cómo se puede hacer eso, Mayra? Como que siempre me lo dicen, pero nunca lo encuentro. Yo sé que puedo compartir una pantalla, que es pizarra, pero ahí se cancela el power.
En opciones, ¿dónde? En la barrita verde de arriba aparece, cuando aparecís compartiendo. Una vez ya compartido, hay una barra arriba. Tengo silenciar, detener video, seguridad, participante, nueva función. Ah, nueva función. No, no me sale. No, qué raro. Que debería aparecer anotar, pues como en 3 puntitos creo que al final aparece. A ver, los 3 puntitos tengo compartir sonido en computadora, optimizar clip, vivo en YouTube, vivo en Facebook, controles para unir flotantes, ocultar panel, pausar. No, no está. Ahora, filo, le damos nomás. Ya están viendo el power, ¿no es cierto? ¿No lo cambié? Se ve. Ya, hagan. Dale, y si está el cloro perdió un electrón, es decir, que sale Cl más. Se tendría que sacar un electrón de los que están ahí. Ahora, les dejé estas imágenes acá para que después las vean, pero son las imágenes que aparecen en el libro de Chifel, que es donde ustedes pueden encontrar toda la materia como más fácil. Entonces así lo pueden como recordar de que existe el libro, les envié el link por el grupo. Y si bien no está tan claro, pero al menos es como lo mismo que habla él, pero ya de forma escrita y menos chamullado. Entonces, van a existir 3 tipos de enlace. ¿Cuál va a ser el factor que determina estos 3 tipos de enlace? ¿Alguien sabe? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el factor que determina qué tipo de enlace voy a tener? Es decir, si iónico, covalente, metálico. Los electrones libres. ¿Puedes ahondar un poco más en la respuesta? O sea, me refería a los electrones que tienen de más en su última capa algunos elementos. Ah, como los electrones de valencia, ¿eso? Sí, eso. Ah, ya. Puede ir por ahí, pero no sé si va tan de la mano. No es el factor en sí, pero también influye eso. ¿Alguien sabe como otro camino que uno pueda encontrar esto? La electronegatividad, quizás. Como Sí, la variación, algo así. claro, la electronegatividad. ¿Alguien sabe qué es la electronegatividad? Eh, Como la capacidad que tiene el elemento de atraer los electrones en un enlace. Buenísima. ujú. Es la capacidad de atraerlo, es decir, como si es muy fuerte su electronegatividad, los va a robar. En cambio, ya que no puedo dibujar, voy a empezar a dibujar con las manos. Ya. Están los 2 elementos y acá están como los electrones. Entonces, si este es muy electronegativo, filo, se lo robo, porque es como más brígido, se lo roba. Como un imán mucho más potente. En cambio, si la electronegatividad no es tan fuerte, como que se lo roba un poquito, pero queda como entre medio. Están dando vueltas ahí los electrones entre los 2 núcleos. Y si la electronegatividad es débil, va a ser al revés. Dígame. Ah, 212A. Paulina Reyes. ¿Ya la puedes ver acá? Ah, ya. Lo voy a Hola. llamar. Gracias. la Inc. Y eso, entonces, ¿por qué dije que lo que decía el Pancho estaba como bien, pero no era como el óptimo? Porque entre mayor cantidad de electrones de valencia va a haber generalmente mayor electronegatividad. Por eso, si se dan cuenta de la tabla periódica, los que están al grupo de la derecha, que tienen mayores electrones de valencia, son metales.
y es decir, son mucho más electronegativos. Y los que están a la izquierda, que tienen menores electrones de valencia, son no metales, o al revés. Bueno, después vamos a ver la imagen. Pero esa es la separación según la electronegatividad que tienen, y esto también se demuestra un poco en los electrones de valencia que tienen. Es decir, si tengo como un grupo cargado energéticamente con mucho más electrones y que están como más aptos como para robar, es decir, porque están dando vuelta mucho más electrones, entonces le sale más fácil como atacar a alguien en grupo, a alguien chico, ¿cachai? Como que se podría ver por esa forma. Entonces, formas de determinar el tipo de enlace se puede hacer a través de la electronegatividad o determinando si realmente son metales o no metales. Son como dos caminos que en el fondo se refieren a lo mismo, pero según los datos que te estén dando, uno puede elegir el camino más fácil. Por ejemplo, si elegimos el camino de los metales y no metales, casi siempre va a ser que el iónico se ha formado un enlace iónico, es decir, como de los que se roban los electrones completamente, va a ser entre metales y no metales. ¿Por qué? Porque uno es muy poderoso, un imán muy poderoso y se va a robar todo, y el otro va a quedar como en pelota, porque es muy Perkin, así como que no tiene mucho poder de atracción. En cambio, el covalente va a ser entre no metales, ¿ya? Tiene un poder como de atracción fuerte, pero ambos tienen como la misma cantidad de poder. Entonces, como que ambos se van a robar, pero van a quedar dando vueltas como en esta nebulosa entre medio de los dos núcleos. Y el metálico va a ser entre enlaces metálicos, o sea, entre elementos metálicos, ¿ya? Entonces, si te dicen cuáles son los elementos, tú lo puedes ver a la tabla periódica y decir, ah, ya, este va a ser el enlace. Pero si te dan como el elemento X y el elemento A tienen electronegatividades tanto y electronegatividades tanto, no sabemos si son metales o no metales. Entonces, ¿cómo lo podemos determinar? A través de la diferencia de electronegatividad. Esto puede ser como una pregunta tipo prueba incluso. Y vamos a hacer el ejercicio después. Entonces, los rangos para determinar si es que son covalente, iónico, metálico, son los que les puse acá abajo, que es de 0, 0,4, 0,4 a 1,7 y mayor a 1,7. Y ahí hay como una recta como numérica en la que te declara los intervalos donde se mueven las diferencias de electronegatividad. Y eso, ¿alguna duda hasta acá? Para hacer los ejercicios para que ustedes determinen las electronegatividades. Entonces le damos. Entonces, una pregunta tipo prueba podría ser esta. ¿Qué tipo de enlace se produce con los siguientes elementos? Y ustedes no tienen la tabla periódica a mano, es decir, no saben si el cobre es metal o no metal. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a tener que usar los datos de electronegatividad que están acá abajo. Entonces, esta pregunta igual es fácil, es sumar y restar. Así que les voy a dar 3 minutos, ¿ya? Para que la hagan, nazcan dudas y después le seguimos dando.
Gabo, ¿podréis poner la diapositiva anterior 3 segundos? Please. Ahí va. Gracias. Dale. ¿Puedes ver el power y la pizarra al mismo tiempo? O sea, como si hago así. Tut, tut. No. Yo solo veo la pizarra. Ah, casi. Voy a cambiar entonces. Si pongo pantalla, ¿cómo la se comporta pantalla? Ya, ¿cómo le fue? Bien. Ya, lo lograron, entonces sin duda está todo good. Ya, pues, ¿Los vamos a entonces, revisar? no lo tenía pensado, pero démosle. ¿Qué resultados les dieron? Comparémoslo entre todos. El primero da 0, entonces covalente no polar. Ya. Y los demás. Ya, filo. Sí o no. Ya, ¿esto ustedes lo conocen? Son las propiedades de la tabla periódica, que también les podría servir en caso de que se lo olviden como cuál es metálico, cuál es no metálico, sino que hacia dónde se están deslizando las cosas. Por ejemplo, acá está más claro lo que hablaban antes. Los metálicos son como los más débiles en electronegatividad.
¿Por qué? Porque están para la izquierda. Y los no metales son mucho más fuertes en electronegatividad. ¿Por qué? Porque están para la derecha. Entonces, de repente te pueden decir que un elemento X está en el grupo 1A, periodo 2. ¿Saben de qué estoy hablando con eso? ¿O no saben? Cuando digo, ¿Lo, ¿qué cosa? lo puedes repetir? ¿Qué dijiste? Un elemento X, porque la dificultad que les van a poner va a ser de repente no ponerle elementos conocidos, sino que van a inventar elementos. Entonces te dicen, un elemento X perteneciente al grupo 1A, periodo 2. ¿Es metal o no metal? ¿Qué me dicen ustedes? ¿O cómo su Metal. electronegatividad? Es metal. ¿Por qué? Porque los periodos, o sea, los grupos son 1, 2, 3, son verticales, las columnas verticales, y los periodos son los horizontales. Entonces sería como por acá, o por acá. No me acuerdo qué periodo dije, pero sería la ubicación por ahí. Es como una coordenada cartesiana. Entonces, a partir de esto, nace lo siguiente, que la electronegatividad se mueve para la derecha y los rayos atómicos se aumentan hacia abajo, se mueven hacia abajo. ¿Ya? Por si se le salen preguntas, cosas así. Esto no hay que tocarlo más a fondo, sino que como hacerle un repaso mental, si es que le llega a salir algo, como para decirle que existe esta forma. Bueno, acá tengo un término de energía de enlace que también le podrían preguntar, quizás, yo lo veo difícil, pero quizás, de que en el fondo la energía de enlace va a ser como la que mantiene a los dos como átomos juntos, pero también es la misma que se necesita para poder generar esta unión y la misma que se va a desprender, o sea, es la misma que se desprende cuando yo genero esta unión, porque se pierde energía. Es decir, un átomo por separado y otro átomo por separado, cuando se unen, que menos energía que cuando estaban separados. Entonces, al unirse, se desprende esa energía. Y va a ser la misma energía que cuando yo le ingreso para romperlo, es decir, como una electrólisis. Lo electrocuto y le puse cierta energía para poder romper ese enlace químico. Como que los cargué energéticamente. La suficiente energía como para que uno no dependa del otro. Esa es la energía del enlace. Y ahora vamos a tocar el enlace iónico y el enlace covalente como para finiquitar. El metálico no tiene ni un brillo, es lo mismo que el iónico, así que el covalente es el más difícil de todo. El metálico, o sea, el iónico va a hacer que el metálico, el elemento como que no tiene tanta electronegatividad, va a perder electrones, y el no metálico se los va a robar de una. Entonces, sí o sí, va a haber una transferencia de electrones para que ambos queden como con el octeto, excepto en el caso del hidrógeno, porque el gas noble como más cercano al hidrógeno sería el helio. Entonces ya no busca tener 8, sino que busca tener solo 2 electrones. Y ahí está estable con su capa sp, o sea, su capa S. Al robarse electrones, se va a formar un catión y un anión. El catión es el que queda positivo y el anión el que queda cargado negativo. Ya en el enlace covalente no sucede esto porque se comparten, nadie se roba. Pero al robarse, uno sí o sí pierde y otro sí o sí gana. Ya. Y ahora viene algo que podrían preguntarle, entre comillas, de que al formarse un enlace positivo con otro negativo, va a generarse una fuerza estática, o sea, electroestática, ¿ya? Que va a ser la que los mantiene unidos. Y esta fuerza no es como unidireccional, es decir, no es una línea, sino que es como un plano cartesiano o 3D que va a apuntar en todas direcciones. Por lo cual, un mismo átomo se puede unir con otros de fuerza diferente a él. Es decir, los negativos van a atraer a todos los positivos en un radio de 360 o según corresponda a la geometría. ¿Cómo lo podemos ver? Acá. No, ¿dónde estás? Acá. Por ejemplo, el verde se va a unir con el amarillo,
pero también con este amarillo y con el otro amarillo y con el otro amarillo, es decir, no se forma una molécula en sí, como el H2O, que sería como H2O, y solo se conserva esto. Esto se va a unir todo con todo, así como una mezcla, y según separándose como por los espacios correspondientes en que se repelen, ¿ya? Y así se forman como los cristales. Los cristales como se ven ahora, que son como cúbicos o romboides, o etc. Otra cosa que les podrían preguntar son las características del compuesto iónico. Por ejemplo, tienen un punto de fusión y ebullición elevados, son solubles en solventes polares, en solución o fundido conduce la corriente eléctrica y reaccionan rápidamente. Esto puede ser a través de un verdadero y falso, o a través de alternativas, es decir, cuál de estos compuestos, o sea, cuál de estas características no corresponde a los compuestos iónicos. O en verdadero y falso también, como lo dije antes, onda, son solubles en compuestos polares, tú le pones verdadero. ¿Cachai? Entonces realmente podemos abarcar puntos de esta forma que es fácil, como sin cálculo, o la forma anterior que eran cálculos mucho más básicos, como la diferencia de electronegatividad para saber qué tipo de enlace es, hasta ya más complejos como dibujar la estructura misma de Lewis. Pero esto como que también te pueden sumar puntos. Por eso lo puse ahí por si le interesaba como aprenderse. Así se vería un poco la estructura de Lewis de un compuesto iónico, ya que no se comparten, no hay una raya que los una como a los elementos, sino que solo se ve que ese punto rojo va a ser como el electrón que se gana o se pierde según el elemento que va a pasar. Es decir, va a ser el electrón que va a saltar de un lado al otro. Un ejemplo que más gráfico va a ser el litio, que va a tender a perder un electrón, y el flúor, que va a tender a robar un electrón. Entonces te queda que litio positivo más flúor negativo te da fluoruro de litio, creo que se llama. Y de una forma ya como dibujada, esquemática, es que el litio le va a donar a este y te queda separado, pero a la vez como unido, estos dos elementos. Lo mismo va a pasar con el cloruro de sodio, que es la sal. ¿Qué tipo de enlace se va a formar? Iónico. ¿Por qué? Porque el cloro es muy electronegativo, está muy a la derecha de la tabla periódica, tiene muchos electrones de valencia libre, perteneciente al grupo 7, creo. Tenemos muchas razones de que decir que este le va a robar. Y el sodio también, lo mismo, es todo lo contrario, muy para la izquierda, perteneciente al grupo 1 o 2, no me acuerdo, es un no metal, o sea, un metal, ¿cachai? Como que ahí vamos a ir justificando. ¿Qué va a suceder con los electrones? Uno se lo va a robar al otro, ¿y se cumple la regla del octeto? Sí. ¿Por qué? Porque antes el sodio tenía el 3s1, y le sobraba este S1 del fondo, porque no estaba inestable. Es mejor perderlo para quedarte con el 2p6. 2s2, 2p6. Y bueno, así va funcionando. No hay más atado que esto con los iónicos. ¿Alguna duda con los iónicos hasta ahora? Porque ahora con los covalentes le damos duro y ya después vienen los ejercicios. Todo bien. Ya, a ver. Ya, y los covalentes no se roban. No se roban, se comparten, y están estos dibujos que representan como los orbitales, cómo pueden ser compartidas las cosas. Los enlaces covalentes pueden ser comunes o dativos. Comunes es que yo tengo mi propio electrón y te lo comparto contigo, es decir, que tú me das uno también. Entonces se forma como una capita que ambos damos. Pero hay otros que yo le entrego mis 2 electrones porque al otro le faltan muchos. Pero sin que me los robe. Yo se los comparto, pero sin recibir nada a cambio. Sino que estoy compartiendo con otro. Eso los dativos. Va a haber un ejemplo después. Así se vería un poco la estructura Lewis de los enlaces covalentes. Como dijimos, los puntos a la derecha ya están mencionados. Pero acá tenemos que existen casos como de excepción a la regla, donde puede haber más de 8 electrones o menos, como está el PSL5 o el BSL3. También está la excepción a la regla, que es el hidrógeno,
que también mencioné antes, de que no tiende a buscar 8 electrones, sino que tiende a buscar 2. Tener 2 no. Ya, y ahora nos metemos como a las preguntas más tipo prueba. Están las uniones entre los enlaces covalentes, y estas uniones pueden ser simple, doble o triple. Una unión de enlace simple, es decir, un electrón y un electrón y forman una raya, significa que es un enlace sigma. Y los que son electrones como Da2 o triples son enlaces pi, ¿ya? Y eso. Queda un poco claro eso. Igual es medio abstracto, pero en volar les quedan dudas sobre qué es un enlace sigma y un enlace pi. Ya. Entonces sigo. Bueno, también les dejo las características anotadas, porque ya saben, puede ser verdadero y falso, pregunta alternativa, cómo va que caigan en esas cosas que igual son un poco más fáciles. Y encontré esta serie de conceptos que podrían ser como también preguntas tipo prueba. ¿Qué me dicen de la carga formal? ¿Se entiende o no se entiende la definición que puse ahí? No cacho. Ya. Dale, bacán aclarar estos conceptos porque si es que salen, lo tenéis dominado. La diferencia, o sea, la carga formal va a ser como la diferencia, bueno, voy a leer la definición, después te la explico. La diferencia entre los electrones de valencia que debería tener un elemento y los que tienen la molécula en sí. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, el carbono tiene ¿cuántos electrones de valencia? Normalmente, en la tabla periódica. 4. 4. Y en el ejemplo A, ¿cuántos electrones de valencia tengo? ¿Son los que 5. están disponibles? Puta, el lápiz, weón. Ahora sería buen momento para el señor lápiz. Ya. Los que están disponibles no. Los electrones de valencia son todos los que pertenecen al carbono. Es decir, si veis que hay una raya, por ejemplo, entre el hidrógeno y el carbono, uno es del hidrógeno, que sería una punta de la raya, y el otro sería, pero están viendo el mismo bosón, ¿cierto? Ya voy a hacerlo así. Acá hay un electrón de valencia perteneciente al hidrógeno, y acá hay otro perteneciente al carbono. Y este es el enlace. Pero entonces acá también tengo uno del carbono, acá tengo otro del carbono, otro del carbono, y más estos dos. Entonces, ¿cuánto tengo del carbono como acá? En el ejemplo A. 5. 5. Que no, los electrones de valencia no son los disponibles, sino que son todos. ¿Y cuánto tiene en mi tabla periódica? Lo normal son 4. Entonces, ¿a qué se refiere carga formal? De si está cargado eléctricamente con respecto a lo que debería tener normalmente. El carbono tenía 4 en la tabla periódica. ¿Cuánto tengo en mi caso actual? Tengo 5 electrones de valencia. Entonces, mi carga formal es menos 1. ¿Se entendió un poco más? Sí. Ya, bueno. Y ahora, dime el ejemplo B. ¿Podría explicarlo? Ya. Que entonces en la tabla periódica se supone que son 4 electrones de valencia, Sí. pero en la estructura que está ahí, el carbono está formando 3 enlaces con hidrógeno. Entonces hay 3
electrones de valencia. Ya. Entonces su carga Y ahí formal es su carga formal es 1, positivo. buenísima. Eso quiere decir que perdió un electrón. A eso se refiere. Entonces el de Sí. arriba le sobraba un electrón, por eso le da -1, porque ganó 1, el de abajo le faltaba un electrón, por eso da +1. ¿Ya? Esa es la carga formal, un concepto que les puede servir si es que aparece en la prueba. Por ejemplo, un elemento X tiene una carga formal de -1, entonces ganó un electrón. ¿Ya? De repente ese concepto de carga formal nos enreda y no sabemos de qué estamos hablando, y es que ganó un electrón, ¿no? Otro concepto que encontré era la resonancia. También léanlo un poco y me dicen si se entiende o no se entiende. O sea, entendí el primer punto como la definición en sí. El segundo punto, no. Ya, bacán. El segundo punto habla de que, como que, sí, en realidad lo redacté muy mal eso, pero es difícil como transmitirlo. De que ni este ejemplo 1, ni el ejemplo 2, ni el ejemplo 3 son reales, sino que todo está sucediendo casi al mismo tiempo en la naturaleza. ¿Ya? Como que están los tres al mismo tiempo, como que va cambiando, y por eso va a ser como un híbrido entre los tres formas de escribirlo, como la real apariencia que va a tener el compuesto en sí. Porque siempre reciben estímulos electromagnéticos, eléctricos, que va a hacer que cambie la forma. Entonces siempre va a estar cambiando, pero va a tener como una estructura como que va a alternar entre estas tres opciones. Por ahí va la cosa. Entonces es como una visión muy humana decir que el ejemplo 1 va a estar en tal caso, el ejemplo 2 va a estar en tal caso y el ejemplo 3 va a estar en tal caso, porque nada se tiene, está todo en movimiento, ¿cachai? No hay nada quieto. A eso me refería. Y eso. Yep. Y otro concepto que también les podría parecer es el concepto del momentum dipolar. ¿Qué es lo que hace? Como que te determina cuánta polaridad, es decir, cuánta diferencia como de electronegatividad va a haber entre los elementos que están compartiéndose. Por ejemplo, acá tenemos el cloro y el hidrógeno. Acá se muestra claramente que el cloro como que se está chupando entero el hidrógeno porque hay un momento como dipolar muy, muy grande. Y esto va a ser un vector. ¿Por qué un vector? Porque la succión va hacia la derecha. Así tú no puedes ir para la izquierda. Entonces tiene una dirección, una magnitud y un sentido. Esas son las componentes de un vector. Y sigue esta fórmula. Entonces, si te dan el momentum dipolar y te dan una distancia, tú puedes saber el coeficiente Q, que sería la carga. O al revés. Si te dan la distancia y te dan el momento Q, tú puedes saber el momento dipolar, o etc. Siempre una regla de 3 como la hemos venido trabajando, no es más que eso. Entonces, en caso de que te aparezca algo en la prueba, no te asustes con los nombres, es solo recordar esta fórmula y cambiar las cosas y listo. No hay que hallarle más sentido a eso. Y finalmente, acá se puede ver un poco mejor cuándo se generan estas concentraciones de poderes electromagnéticos. Por ejemplo, en la figura del CO2, que se escribe de esta forma, es lineal. Entonces, el oxígeno, que es muy negativo, va a empezar a tirar para la izquierda. El otro oxígeno va a empezar a tirar para la derecha. Y el carbono, que es positivo, que hay piola, nadie lo molesta, entonces la carga, que es igual a la del oxígeno, con la otro oxígeno, se anulan. Son dos vectores que en sumatoria, que son iguales, dan 0.
Es decir, yo tiro una cuerda por un lado, con la misma fuerza que te tiro para el otro, me quedo en el mismo momento. Pero también se puede decir lo contrario. Por ejemplo, el H2O, que sería que el hidrógeno es como muy suavecito para tirar, este hidrógeno también, pero tiene la misma fuerza de tirar. Y como está en esta forma como triangular, va a generar que la suma de las cargas no dé cero, sino que se amplifiquen y den un vector hacia arriba. Entonces el momentum dipolar va a apuntar hacia el hidrógeno. Ya, ¿se entiende esto? Más o menos. ¿Sí? Sí. Ya, vale. Entonces nos vamos directo a los consejos de cómo salvar el semestre en 3 pasos, ya que están muy asustados. Van a ser 3 tipos de ejercicios o 4 tipos de ejercicios que pueden servirle. Un tipo de ejercicio que me acuerdo de la prueba era calcular el número de enlaces pi o sigma. Te dan elementos, siempre dan elementos como conocidos o inventados. El elemento X, no sé cuántito electrones de valencia, no sé cuántito la nada. Otro es esquematizar la estructura de Lewis, otro el nivel de hibridación y otro el tipo de forma geométrica. ¿Ya? ¿Alguien no sabe hacer alguno de estos 4 tipos de ejercicios? Lo único que sé hacer es esquematizar la estructura, supongo. ¿Ya? Y calcular el número de enlaces pi y sigma no. No me acuerdo cómo se hacía. Ya. Pues en esta clase aprenderemos eso. Entonces, vamos a partir de lo... En realidad, si dibujamos la estructura de Lewis, tenemos casi toda la respuesta. ¿Ya? Entonces, esa debe ser nuestra fase. Lo principal para la estructura de Lewis es saber cuántos enlaces sigma y pi vamos a tener. ¿Por qué? Porque de repente uno hace combinaciones raras o, por ejemplo, el carbono, el CO2, eran 2 enlaces dobles. ¿Y cómo supo el autor, entre comillas, de que eran 2 enlaces dobles y no podría ser uno y los demás libres? Se sabe a través de esta fórmula que está acá. La fórmula te dice lo siguiente. Uno mete valores, por ejemplo, el número de compuestos, sin contar el número de compuestos, el volumen total, número total de los electrones de valencia del compuesto, y más 2. Todo esto se mete en la fórmula y te da un número. Que ese número va a significar si tenemos enlaces simples, enlaces dobles, o combinaciones de enlaces doble, triple, o etc. ¿Ya? Entonces se te acota mucho más la gama de poder combinar en la estructura Lewis los elementos. Si no tienes esta fórmula anotada, anótenla al tiro para después hacer los ejercicios que vienen. Dale. Entonces, para no irnos en la achuntarle mucho a la estructura de Lewis y irlo como más a la segura, hay que hacer esto primero. Y esto ya te puede salvar una pregunta. Llegaste el paso a paso a la estructura de Lewis en caso de no. Entonces primero sacamos los electrones de valencia totales. Para esto necesito hacer la configuración electrónica. Y una vez que tenga la configuración electrónica, veo cuál es mi último número como que se antepone a las letras, el más grande, y determino cuáles son mis electrones de valencia. Una vez que tengo eso, le ingreso a la fórmula que les mostré anteriormente, que determina enlaces sigma y pi, y esto me dice, ya, tengo tantos enlaces dobles, tantos enlaces simples, y eso me determina una serie de propiedades que la pueden leer en el libro, o se la pueden preguntar en la prueba también, pero ya es más difícil. Y eso, y una vez que tenemos como un poco el esquema de cómo se van a comportar las uniones entre estos átomos, empezamos a dibujar los elementos. Dibujamos todos los elementos alrededor, y el que tenga menor cantidad, por ejemplo, si es CO2, el carbono va a estar al medio y el oxígeno lo va a rodear, o H2O, también como que el oxígeno está al medio y el H lo rodea. Esto sin forma todavía, es solo dibujar porque sí.
un consejo que les dejé acá anotado es que los hidrógenos que sobran como que nunca van conectados a la cadena principal. Siempre están como en la orilla. Si la cadena se extiende más de dos combinaciones de elementos, por ejemplo, CO2 son dos elementos, pero si es como HCO, sí, ponle que HCO, ¿a dónde se une al hidrógeno? Como se le une al carbono o al oxígeno. Como que eso te deja enredado realmente y siempre se le va a unir, o generalmente se le une al oxígeno y en cadena. Es decir, como que el oxígeno o el carbono van a hacer de la suya, está en la viola, y el oxígeno y el hidrógeno se le une al oxígeno como en la cola, sin afectar tanto a lo que tú estás construyendo entre los dos elementos más fuertes. ¿Ya? Después se le dibuja los elementos de valencia a cada uno y ahí empiezan a ir tanteando las cosas. Si es que no te está resultando mucho, puedes empezar a jugar de que son enlaces dativos, es decir, eso que les comenté antes, de que le regaláis todos los electrones realmente a los demás. Uf, ya terminé de hablar, ahora les toca a ustedes. Acá está el dibujo. ¿Logran ver esto acá? Por ejemplo, este era el que les comunicaba, que era HNO3. Como que uno de repente se pregunta dónde va el hidrógeno, va a estar conectado al nitrógeno, al oxígeno, siempre al oxígeno y de forma como en la cadena, que esté sobrando. Y estos cuatro van a estar como jugando el papel principal, y el hidrógeno como en la orillita, ¿no? Y esta es la fórmula que les dije antes. Ya, su turno. Yo creo que hagamos los dos primeros para después proseguir a los siguientes, que son ejercicios mucho más como difíciles. Estos son más triviales, así que juguemos con esto por mientras. Demos unos 5 minutos para determinar la configuración electrónica o sea, la estructura de Lewis de SO2 y HNO3. No, por HNO3 ya lo hicimos. Hagamos el primero y el tercero. Voy y vuelvo al tiro. Vale, ¿lograron el del SO2?
No, no lo hice. No sé cómo hacerlo. ¿En qué parte te quedaste? ¿El S tiene 6 electrones de valencia? Ese, tengo que sacarlo. Pero creo que sí. No, el oxígeno tiene 6. El azufre también. ¿Sí? Madre. Pero sacaste los enlaces sigma y pi. ¿Aló? No, es que no había cachado cómo reemplazarlo en la fórmula, pero ahora sí. Ahora sí. Bueno, a ver. Porque la idea ahora es mezclar todo lo que vimos antes. Entonces, en volar ya te saqué la configuración o la estructura de Lewis, pero no sabéis cómo sacar los sigma y pi y te lo pueden preguntar. Entonces, apliquemos todo, ¿no? Toda la carne de la parrilla y sale más fácil igual aplicando eso. El que, o la que haya terminado, que lo digan al chat y así les dejo una tarea mientras los demás terminan. Y vamos a hacer solo el ejemplo 1, porque quedan 2 ejercicios eh, que son diferentes.
¿Alguien lo logró? Creo que el primero. Sí, era el Pero- primero nomás. ¿Ah, en serio? Sí, porque como que estamos medio cortos de tiempo, entonces al final dije que el primero nomás. Mm, ya. Bacán. ¿Alguien más terminó? O los demás en volar ni están, así que ya, bacán. Quedamos 3. Oh, ¿verdad? Ya. Ya. Ahora, si le pregunto la hibridación, ¿cuál sería del SP2 según esta fórmula? ¿Cuál sería el átomo X del SO2? Eh, cada, cada átomo tiene una hibridación, en este caso. Como que la hibridación corresponde a cada átomo. Entonces tienes que determinar la hibridación para el C, la hibridación para el S. Dale.
La estructura de Lewis del SO2 sería el O unido por un enlace doble al S y el S unido por un enlace doble al O. Ah, nos revisamos. ¿Verdad? No, esa no es. Es la Ya. siguiente. Se me fue a revisarla. Ahí está. Voy a hacer un zoom. ¿Se ve? Sí, Ya. ¿Por qué le pusiste dos enlaces dobles? porque el número de la regla de Lever me dio 4. Tengo cuatro. Lo hice mal. Ah, ya, pero en ese caso sí, hubiera sido dos enlaces dobles. Pero te tuvo que haber dado dos. Por lo tanto, solo existía un enlace doble. ¿Y qué pasa ahora? Un enlace doble, pero otro me quedaba como debiendo electrones, entonces se forma un enlace covalente dativo. Es decir, el azufre le regaló dos electrones para que el oxígeno pudiera como autocompartirse. Y por eso se ve de esta forma. Entonces ahora volviendo a la otra pregunta. Dale, ahí está la hibridación. ¿Los demás ya lograron la hibridación? Ya, una vez que se logra la hibridación, podemos sacar fácilmente la forma. ¿Por qué? Porque con la forma, o sea, acá tenemos la hibridación del elemento central. En este caso, no sé, pues el carbono estaba al medio. Entonces, si era SP, tenemos esta forma que es 180. ¿Cachai? SP2, tenemos estos dos tipos de forma. Y ahí complementando con los pares solitarios de electrones que corresponden al elemento central, va a ir como descartando la otra forma. Entonces, ¿qué forma tendría el SO2? Según la hibridación del elemento central. Sería plana trigonal. ¿O no? Sí. Ya, Pero ¿cuál era el ejercicio? Era SO2. Plana trigonal. ¿Cuál era la hibridación del elemento central? SP2. Y te queda un par solitario de electrones, que serían los pertenecientes al S. ¿Dónde lo dejé? Sí, creo que esa es la respuesta. Plana trigonal. Entonces, a partir de esta tabla, ya podéis determinar todo lo demás, ¿cachai? Como si sacáis la hibridación y tenéis la estructura Lewis para determinar los pares solitarios, podéis determinar la forma, el ángulo y muchas cosas más. Eso. Estos son los ejercicios como triviales. Y ahora les dejo este ejercicio para que lo hagan, que sería un ejercicio más tipo prueba, que no es tan trivial. Nos dice, dado los elementos A,
que tiene un peso atómico de 19, B, que tiene un peso atómico de 35 y C, que tiene un peso atómico de 12. Determinar el tipo de enlace y la estequiometría del compuesto formado por A con B, A con C y B con C. ¿Tienen alguna idea de cómo empezar a hacerlo? Sacar los electrones de valencia primero de cada uno. Sí, eso mismo. Qué seca. Cuando esté atrapado entre las cuerdas con esta materia, siempre electrones de valencia. Es el primer paso.
¿Cómo van las pibas? Saqué las configuraciones, pero no sé si los electrones de valencia están bien. Ya, pero digamos que sí. ¿Qué haréis después? La regla de Lever. Pero ¿para qué era la regla Lever? A sacar los enlaces. Ya. ¿Y para qué nos servía eso? Para saber si eran enlaces simples, dobles, etcétera, ¿o no? ¿Pero con qué finalidad? Para hacer la Aparte de eso, estructura. hacer la estructura. En este caso, ¿nos están preguntando la estructura? ¿No? Sí. No. ¿Qué nos No. preguntan? Determinar el tipo de enlace. Que es lo primero que conversé. ¿Cómo Chapi. determinamos los tipos de enlace? Yo le enseñé dos mecanismos. El tipo de compuesto, la electronegatividad. Buenísimo. ¿Tenemos la electronegatividad como algún dato? No. O sea, No. los electrones, Claro, pero nada más. no tenemos el dato duro, porque tenemos que uno podría ser más electronegativo a partir de los electrones de valencia, pero tenemos que son 0,7 electronegativas, ¿cachai? Como que no necesitamos el dato duro cuando se trata de electronegatividad. Entonces, ¿qué otro dato nos puede dar? El tipo de elemento, ¿no es cierto? Como si es metálico o no metálico. ¿Pero nos los dicen? No. ¿Lo podemos sacar? Sí. ¿Saben cómo sacarlo? Dos. Se saca a través de la configuración electrónica. ¿Cuántos Ah, ¿cuántos claro. electrones de valencia? ¿Ah? Sí, como la última capa y una cuestión así. ¿Qué cosa? Que por ejemplo, el primero, uno hace la configuración y te daría como terminado en 4S1, entonces 4, o sea, S1 sería la primera, el primer Claro, grupo, y esos son metales. lo voy a poner acá de forma más gráfica. Acá. Esto es un electrón de valencia, dos electrones de valencia, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones de valencia. Eso es lo que nos dicen los electrones de valencia. ¿Ya? Entonces, si tengo 1s1, en el fondo me dice que es un electrón de valencia, y acá. Entonces es muy metálico. En cambio, el otro, ponte tú que te dan 7 electrones de valencia, está en este grupo, es decir, en no metal. Entonces el enlace sería ¿Iónico? iónico, porque uno que se roba al otro que no puede defenderse mucho. Y tiene toda esta diferencia de electronegatividad, todo este espacio. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Más o menos? Sí. Dale, entonces estos son ejercicios tipo prueba, ¿cachai? Como con elementos que realmente no existen y tú lo puedes ir a través de otros datos sabiendo cómo resolverlo. Eso. ¿A qué se refiere con la estequiometría? Deja recordar, esto era
determinar el tipo del... Ah, sí, era como... Ah, déjame recordar. Creo que se tenía que ser como par o no par. Es decir, por ejemplo, el H2 puede andar suelto, pero hay otro elemento, o sea, el hidrógeno puede andar suelto y tiene que andar de par. En cambio, otro puede andar suelto. A través de eso se saca una estequiometría, pero eso no lo han pasado ustedes. Así que solo quédense con el tipo de enlace. Lo demás no hay atado con eso. ¿Ya? Sí. Y bueno, pero ese era el proceso. Entonces, si me dan los pesos atómicos, hago la correspondiente configuración electrónica y a partir de eso tengo información relevante como saber si es metal o no metal para la materia de enlace. Para otra materia puedo tener otro tipo de información como los números cuánticos, que es esta forma, esta orientación, este spin y este número cuántico, ¿cachai? Y así tienen que ir jugando con toda la materia mezclada. Les dejo este ejercicio y si no pueden les mando el video con la resolución, que no es un ejercicio mío, lo encontré de YouTube. De hecho, ahí está la cabeza cortada de la loca. Entonces, intenta hacerlo. Y si no pueden, se los mando y lo explica Ryan. Pero es bueno que como que entiendan la química como con esta álgebra. Como que de repente no necesitáis un elemento, sino que solo calcular cosas. Y eso. Entonces vimos cuatro tipos de ejercicios. Te pueden preguntar solo los enlaces pi o sigma, es decir, el elemento X. ¿Cuántos enlaces pi o sigma tienen? Ya saben cómo hacerlo. El nivel de hibridación. Te lo pueden preguntar, oye, este átomo, tanto el central como los que están a los lados, ¿cuáles son sus niveles de hibridación? Y por ende, ¿cuál va a ser su forma? Con la hibridación yo puedo saber la forma. Wow. Con la forma geométrica. Y también tengo la estructura de Lewis, que también lo supieron hacer, Ryan. Acuérdense que para eso necesitan calcular los pi y sigma para que sea realmente como lo correspondiente. Y ya finalmente tenemos estos datos que son como más algebraicos sobre cómo determinar si un enlace químico, o sea, iónico, metálico o covalente. Entonces, se lo voy a mandar por el grupo, esta foto. Así que no la anoten, se las mando. Y sería... Gracias. Dale, ¿les queda alguna duda? No, de verdad no. Ya vos, bacán. Yo creo que no va a ser más difícil de lo que les puse en los últimos ejercicios. Aparte de dibujar la estructura y todas esas cosas, más difícil que eso no va a ser. Así que la idea es salvar puntos con estas cosas, como muy como puntuales, por valga la redundancia. Y listo. Así que después nos vamos de lleno con la equilibrio químico. Ya, entonces si no hay más dudas, nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Chao. Chao. Nos vemos.